Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. A ver, ¿puede un eslogan, una simple pintada en una pared, llegar a definir a todo un movimiento social? ¿Y dónde se traza exactamente la línea entre la ciencia, la ley y los derechos fundamentales de una persona? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más polarizantes de nuestro tiempo para desglosar pieza por pieza sus argumentos clave. Esta pregunta, lanzada así a bocajarro por el politólogo Agustín Laje en uno de sus muchísimos debates, no es solo una provocación. La verdad es que encapsula perfectamente la crudeza y la intensidad de la conversación pública que ha mantenido con diversas portavoces del feminismo. Así que hoy lo que vamos a hacer es precisamente eso, desglosar los argumentos centrales de este enfrentamiento de ideas, que es un choque que se libra en todas partes, en las calles, en los medios de comunicación y sobre todo en la definición misma de lo que significa la vida y los derechos. Bueno, pues el conflicto a menudo empieza en el espacio público, ¿no? Que es donde se vuelve más visible, más tangible para todos. Por eso, nuestro primer punto de análisis son las marchas feministas, esos actos masivos de reivindicación y las profundas polémicas que, inevitablemente, generan a su paso. Agustín Laje centra una parte muy importante de su crítica en consignas como estas, que han sido documentadas en grafitis, en pancartas, durante algunas manifestaciones. Para él, ojo, no son exabruptos aislados, sino la prueba de lo que él llama un discurso de odio. Sostiene que este discurso no es para nada espontáneo, sino que nace en la teoría académica de ciertas corrientes feministas radicales y luego, pues, se materializan acciones políticas concretas en la calle. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta es la primera gran bifurcación del debate. O sea, ¿cómo interpretamos estos actos? Desde la perspectiva del AGE, son la expresión más sincera y visible de la ideología que está por debajo de todo el movimiento. Sin embargo, claro, desde la perspectiva feminista, se argumenta que estas son las acciones de un grupo minoritario, muy radicalizado, que no representa en absoluto a la mayoría, y que de hecho lo que hace es perjudicar la causa al opacar el mensaje principal de igualdad y justicia. Y Laje lleva a su argumento un paso más allá, con esta potente analogía. Cuando se justifica una agresión a un contramanifestante diciendo que estaba provocando, él sostiene que se está usando exactamente la misma estructura de pensamiento que históricamente ha culpado a las víctimas. Es como culpar a una mujer por su vestimenta en un caso de agresión sexual. Es un punto que, desde luego, busca exponer una contradicción lógica y que, sin duda, genera una enorme controversia. Vale, pues dejamos la calle para entrar en un terreno aún más complejo y fundamental. El debate sobre las acciones y las consignas da paso a un conflicto de principios que toca las fibras más íntimas de nuestras convicciones sobre la vida, la ciencia y la ley. El debate sobre el aborto. A ver, desde el punto de vista científico, el argumento del AGE es tajante. Él apela directamente a la genética y a la embriología modernas, y afirma que ahí no hay debate posible. Una vida humana, con un ADN único y diferenciado del de sus padres, comienza en el instante de la concepción. Este proceso se conoce como singamia, que es, para ser precisos, la fusión de los gametos, el óvulo y el espermatozoide, para crear un nuevo individuo que es, biológicamente, humano. El contraargumento, por otro lado, desplaza el foco de la biología a la ley. Y aquí el concepto clave no es ser humano, sino sujeto jurídico o persona en términos legales. Desde esta óptica, un individuo solo adquiere derechos y protecciones cuando el Estado lo reconoce como tal, un acto que, normalmente, ocurre con el registro de nacimiento. Antes de eso, se le considera una vida humana, sí, pero no una persona con derechos plenos ante la ley. Y esto nos lleva directamente a la pregunta filosófica que sostiene toda esta discusión. Es una pregunta que ha ocupado a pensadores durante siglos, ¿Los derechos son algo inherente a la condición de ser humano? ¿Algo que poseemos por naturaleza? ¿O son una construcción social? ¿Una concesión que otorga el Estado al reconocer a un individuo? La respuesta que demos a esta pregunta define por completo la postura de cada uno. Y aquí se cristalizan las dos posturas, que parecen irreconciliables. La perspectiva provida, que defiende el AGE, sostiene que la dignidad y el derecho a la vida son naturales, inherentes al ser humano desde la mismísima concepción. Hacerlos depender del reconocimiento de un Estado, argumenta él, es un camino muy peligroso que podría justificar cualquier atrocidad. Por otro lado, la perspectiva proelección argumenta que los derechos legales, ya establecidos y reconocidos de una ciudadana, la mujer, deben prevalecer sobre los de un feto que legalmente todavía no es un sujeto de derechos. Ahora, vamos a ampliar el enfoque. El argumento se aleja un poco de los casos individuales y de las cuestiones filosóficas para analizar las grandes estructuras que, según ambas partes, moldean la sociedad. Entramos en el terreno de la economía, de la ideología y del impacto de las políticas públicas. Hablamos de patriarcado, de capitalismo y de los efectos de las políticas feministas.
Laje utiliza datos económicos para cuestionar la eficacia de las políticas de género. Por ejemplo, señala que en 2023 casi un 15%, un 14,62% para ser exactos, del presupuesto nacional de Argentina se destinó a políticas con perspectiva de género. Y él plantea la pregunta: ¿esta enorme inversión económica que sale de los impuestos de todos se está traduciendo en resultados tangibles, en resultados positivos que justifiquen semejante gasto? Y este dato, para él, es la pieza central de su crítica económica y social. Laje argumenta que, a pesar de ese gasto masivo y de movimientos de una visibilidad enorme como Ni Una Menos, el problema de la violencia contra la mujer, medido en femicidios, no solo no ha disminuido en Argentina, sino que aumentó más de un 50% entre 2014 y 2023. Para él, esto sugiere que el enfoque actual de las políticas de género es como mínimo ineficaz. Esta diferencia de diagnóstico se extiende, como no, a la desigualdad económica. Por un lado, la visión feminista la atribuye a barreras del sistema, como la brecha salarial o el famoso techo de cristal. Por otro, Laje sostiene que la verdadera emancipación económica de la mujer vino con la evolución tecnológica, que minimizó la importancia de la fuerza física, y que las diferencias salariales de hoy se explican por elecciones y variables objetivas, como el tipo de carrera, la antigüedad o las horas trabajadas, y no por una discriminación estructural basada en el género. Laje ataca directamente el concepto de patriarcado. Él lo define, de una manera muy crítica, claro, como un sistema donde la mitad de la población oprime sistemáticamente a la otra mitad. Argumenta que esta es una abstracción ideológica que simplifica en exceso una realidad social que es muchísimo más compleja y que, por tanto, conduce a políticas públicas erróneas porque parten de una premisa que él considera falsa. Para sostener esta afirmación pone como ejemplo el caso de las elecciones en Chile. Allí acusa a una parte del movimiento feminista de conceder una especie de amnistía al candidato de izquierdas Gabriel Boric, a pesar de las denuncias de acoso que pesaban sobre él. ¿El objetivo? Pues según Laje, asegurar una victoria electoral sobre el candidato de la derecha. Para él, esto demuestra que los principios feministas pueden ser subordinados a una agenda política partidista. En última instancia, lo que todos estos debates nos revelan no son solo diferencias de opinión sobre temas puntuales, no. Son dos formas completamente antagónicas de entender la naturaleza humana, la historia y la relación entre hombres, mujeres y la sociedad en su conjunto. Esta diapositiva ilustra muy bien la polarización del lenguaje. Frente al conocido y aceptado término machismo, Laje propone el concepto de embrismo. Él lo utiliza para describir lo que considera la cara opuesta, un feminismo que, en su opinión, se ha radicalizado y ya no busca la igualdad, sino que se basa en el resentimiento y en el odio hacia el hombre, alimentando lo que él llama una guerra entre sexos. Hemos recorrido los puntos clave de la confrontación, ¿verdad? Desde la interpretación de los actos en las protestas, pasando por el choque frontal entre ciencia y derecho en el debate sobre el aborto, hasta el análisis de las grandes estructuras económicas e ideológicas. Al final, la reflexión que queda es esta pregunta, una pregunta fundamental sobre la verdadera naturaleza y el impacto del movimiento feminista en nuestros días. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Haz clic y comparte.